Bueno, terminamos de ver en la clase pasada el comportamiento del agua en el suelo, pero es importante complementar ese conocimiento del comportamiento del agua en el suelo, porque dijimos que parte de estudiar ese tema era para entender por qué las producciones bajo cubiertas plásticas tienen mayor rendimiento que las producciones a cielo abierto. Lo que vamos a mirar, lo que vamos a estudiar ahorita o a mirar es, mire, vea, aquí yo tengo una planta, correcto, aquí tiene unas raíces. Esas raíces tienen una toma de agua, sube por la planta y esa agua pasa otra vez a la atmósfera. Este hilo conductor es lo que llamamos un continuum cinemático. ¿Listo? Entonces, lo que tenemos o lo que vamos a entender es cómo sube el agua o cómo pasa el agua del suelo a la planta y luego de la planta a la atmósfera. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque recuerden una cosa, muchachos, el agua que toma la planta tiene disueltos nutrientes. Esos nutrientes se quedan ¿en dónde? En la planta, y a la atmósfera pasa otra vez hasta el 90 o 95 o 96% de agua que la planta absorbe, ¿cierto? Por lo tanto, tener este continuum cinemático, este flujo, mantenerlo en condiciones óptimas, me garantiza que yo siempre esté jalando nutrientes, y esos nutrientes ¿dónde se ven reflejados? En la biomasa de la planta, porque recuerden, el agua, ¿por qué es tan importante en las plantas? No es porque ella necesite mucha agua para sus funciones metabólicas. Lo que necesita es subir agua con nutrientes, tomar los nutrientes y evaporar el agua, ¿cierto? Evaporar el agua. Entonces, vamos a ver cómo funciona este sistema a partir de que tengamos un suelo. ¿En qué condiciones? Exactamente. Que este suelo siempre lo tengamos a capacidad de campo. Muy bien. Entonces, para entender este movimiento de agua entre el suelo, la planta y la atmósfera. Entonces, para entender, ya entendimos, ya estudiamos cuáles son las constantes de humedad en el suelo que tenemos que entender. Y que lo más importante es tener un suelo a capacidad de campo. Que si está alcanzando punto de marchitez permanente, lo debo de regar, y si está pasando hacia valores mayores, paro el riego, ¿correcto? Entonces, que el suelo esté a capacidad de campo, eso ya lo entendimos, ¿correcto? Muy bien, o sea que aquí debemos... bueno, ¿y cómo nos damos cuenta que el suelo está a capacidad de campo? Con un tensiómetro, ¿listo? Entonces aquí simplemente tenemos un tensiómetro, el manómetro. Obviamente, muchachos, esto con el tiempo uno ya se va dando cuenta cuáles son los valores de riego y más o menos a cuánto hay que regar para mantener su suelo a capacidad de campo. ¿Sí, Santi? Una pregunta, si uno, por ejemplo, cuando se habla del sistema de riego como estandarizado para un cultivo, entonces uno no tendría, uno a valor capacidad de campo no tendría que saber cuál es la variabilidad espacial de todo ese suelo, porque entonces digamos aquí hay un tipo de arcilla, aquí hay otro, entonces la capacidad de campo varía en todo el... Claro, claro, usted tiene que hacer, eso es lo que llaman hoy en día agricultura de precisión. Entonces usted tiene que mapear su suelo, ¿cierto? ¿Dónde es que es, digamos, dónde pueden haber cambios texturales básicamente en su suelo? Porque aquí lo que nos está gobernando la capacidad de campo básicamente es la textura y los contenidos de materia orgánica, ¿cierto? Obviamente todas las propiedades físicas gobiernan el contenido de agua en el suelo y su movimiento, pero básicamente textura y cantidad de materia orgánica es lo que gobierna. Claro, uno tendría que hacer eso, pero obviamente son estudios que usted hace
y que después tiende a estandarizarlos. Ya después usted los estandariza y dice, va, divide por lotes, este lo riego 3 veces al día, este 2 veces al día. Eso es lo que llaman agricultura de precisión. Pero bueno, entonces aquí tenemos este suelo y medimos a capacidad de campo con un tensiómetro, ¿correcto? Muy bien. Entonces ahora vamos a entender cómo pasa el agua del suelo a la atmósfera a través de la planta. Ojo, ojo, a nosotros siempre nos interesa que este movimiento sea así, ¿cierto? En este sentido. Pues porque es pasar del suelo a la atmósfera. Pero ojo, puede existir este movimiento. Y ese sí es gravísimo, gravísimo, porque la planta se deshidrata. En vez de tomar agua, pierde agua. Es algo similar como cuando vamos a ver, cuando en suelos 2 vamos a ver la parte de fertilidad, qué es lo que pasa cuando usted coloca un exceso de fertilizante alrededor de un pelo absorbente. ¿Qué es un fertilizante? Una sal. ¿Y qué hace el agua? ¿Qué hace la planta para tratar de equilibrar esa cantidad de sal que hay alrededor de una membrana? Humedecerlo, perder agua. Entonces el agua que está en el citoplasma de los pelos absorbentes, que es una célula, la planta tiende a perderla para disolver esa cantidad de sales que hay alrededor del pelo absorbente, entonces se quema. Eso es lo que es quemarse, ¿cierto? Entonces, nosotros queremos que el movimiento siempre sea de las raíces hacia las hojas, pues que es por donde la planta evapotranspira. Saca el agua y deja los nutrientes en la planta. Muy bien. Para entender este movimiento, vamos a entender 2 conceptos fundamentales. Ya entendimos uno y es, la energía se mueve de donde hay mayor hacia donde hay menor concentración. Esa es la primera. Una segunda que tenemos que entender, que nosotros a veces asumimos cosas muy olímpicamente, muchas cosas muy olímpicamente sin entenderlas, es la humedad relativa. ¿Qué es la humedad relativa? A ver, Santi, ¿usted qué entiende por humedad relativa? Le voy a hacer 2 preguntas en una. ¿Qué entiende por humedad relativa y por qué relativa? ¿Y relativa a qué? Es la concentración de agua que hay en el aire, ¿cierto? Sí, correcto, correcto. Y es relativa porque depende del piso térmico o depende de las condiciones medioambientales. ¿De qué condiciones medioambientales? De la precipitación, de la altura a nivel del mar. Pues eso se me ocurre nada. Bueno, entonces miren, muchachos, la humedad relativa se define como lo que acaba de decir Santi, y es la cantidad de agua en forma de vapor que hay en la atmósfera. Eso es la humedad relativa. ¿Correcto? Muy bien. ¿Y es relativa a quién? ¿Cierto? Eso es relativo. Como uno muchas veces dice, no, es que esa muchacha es muy bonita. Eso es relativo, hermano. La belleza siempre es relativa, ¿cierto? Si yo me voy, por ejemplo, para, no sé para dónde. Suecia. Ah, no, así quedamos graves. Pero si nos vamos para una isla de Java, somos unos duros. Para Goyaima. Ah, para Tangamandapio. Si nos vamos para Tangamandapio, somos unos papis, ¿cierto? Entonces eso es muy relativo. Y es relativo ¿a qué? A la temperatura, Entonces miremos esto. En la atmósfera hay unas partículas que se llaman núcleos higroscópicos. ¿Qué son? Lo mismo que hay en la tabla periódica. Gases, xenón, argón, partículas en la atmósfera. Listo. Entonces en la atmósfera hay unos núcleos higroscópicos, unas partículas, ¿cierto? Las cuales albergan agua. Entonces vamos a suponer que esto es agua. Listo, en forma de vapor. ¿Correcto? Si este es un núcleo higroscópico, ¿cierto? Y como estos hay
incontables en la atmósfera, y la mitad de estos núcleos higroscópicos está lleno con agua de vapor, con agua en forma de vapor. Entonces nosotros decimos que la humedad relativa es ¿cuánto? El 50%. Listo, vamos a poner este ejemplo. 50%. ¿Sí se ve? Poquito. Bueno, entonces vamos a poner aquí 50%. Correcto. Y vamos a poner una temperatura, por ejemplo, de 24 grados Celsius. Correcto. Aquí decimos, la humedad relativa es del 50%, que se interpreta como que el espacio disponible de aire o de núcleos en el aire está ocupado con 50, o sea, el 50% de ese espacio está ocupado con agua en forma de vapor. ¿Listo? Como es relativa a la temperatura, vamos a aumentar la temperatura. Y aquí viene otro concepto. La ley universal de los gases dice que los gases se expanden a mayor temperatura, los gases se expanden. Como la atmósfera es un gas, los núcleos higroscópicos tienden a expandirse. Correcto. Y vamos a mantener constante el agua. Entonces, si mantenemos constante el agua y subamos esta temperatura, por ejemplo, a 36 grados Celsius, ¿qué le pasa al aire? Se expande con la misma cantidad de agua en forma de vapor. Entonces, la humedad relativa aumenta o disminuye. Disminuye, puede disminuir a un 25%. Correcto, el aire se expandió, es más amplio, tiene más espacio y conservamos la misma cantidad de agua, quiere decir que la humedad relativa disminuye. Pero pasemos al otro lado. Supongamos que esta temperatura la bajamos a 5 grados Celsius. ¿Qué le pasa al gas? ¿Se expande o se comprime? Se comprime. Y si se comprime, podemos llegar a una humedad relativa de ¿cuánto? Puede ser del 100%, por ejemplo. ¿Y qué pasa cuando la humedad relativa llega al 100%? Precipita, llueve. ¿Cierto? Entonces, por eso la humedad es relativa a la temperatura. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, por eso es que uno encuentra que en el Chocó hay... Entonces el bioma o sea, la vegetación no es independiente del bioma de la área, porque por ejemplo el bosque húmedo tropical, que se expresiva mayor humedad relativa en el aire, entonces eso no depende de eso. No, estamos hablando de la humedad relativa solita, pero pasa esto. ¿Qué sucede si yo en un clima cálido, pues en un clima cálido como este de 36 grados Celsius, tengo un espejo de agua como el río Atrato, por ejemplo? Entonces, ¿qué está haciendo? Evaporando mucha agua en núcleos higroscópicos muy grandes, captando mucha agua. Entonces, por eso es que en el Chocó llueven 5.000, 6.000, 7.000 milímetros al año. Porque además de que el aire es caliente y es capaz de albergar mucha agua, hay mucha agua evaporándose, ¿cierto? Caso contrario en un desierto. En un desierto también el aire es caliente, los núcleos higroscópicos se expanden, pero no hay suficiente agua para tenerlo ahí. Por eso, recuerden que les he dicho, porque Israel es una potencia mundial en agrícola. Vamos a verlo enseguida. Porque tienen un aire cálido y seco. ¿Y qué significa cálido y seco? Que puede albergar ¿qué? Mucho vapor de agua. ¿Que lo saca de dónde? Del suelo. ¿A través de quién? De la planta. Entonces, permanentemente está jalando agua. ¿Y la jala a través de dónde? De la planta. Y de la planta saca el agua y deja los nutrientes dentro de la planta. Entonces, por eso hay mayor biomasa. Pero bueno, vamos por partes. Muy bien. Entonces, la humedad, entonces, esto es características de qué tipo de climas. De climas cálidos y secos o húmedos.
Eso. Cálido y seco. Y aquí, frío y húmedo. ¿Listo? Muy bien. Ese es el concepto de la humedad relativa. Pero digamos, cuando uno va al Amazonas, a Leticia, la humedad es casi del 100% y la temperatura es de más de 30 grados. O sea, por ejemplo, usted se le moja unos pantalones y usted lo pone a secar allá en Leticia y no se seca porque, digamos, el aire no tiene capacidad De jalar. de jalar agua en ese caso. Está lleno, completamente lleno. Pero entonces sería cálido y húmedo. Aquí sería cálido, aquí hay otro, sí, cuando chocó, cálido y húmedo. Pero aquí en este que estamos representando es cálido y seco, como un desierto, como un desierto. ¿Listo? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un cálido húmedo, ¿qué significa eso? Que todo esto está lleno de vapor de agua. Si todo está lleno de vapor de agua, el vapor podrá pasar agua de este espejo de agua aquí a la atmósfera. No pasa porque no tiene dónde albergarse, ¿cierto? Entonces, la atmósfera es siempre, 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 siempre húmeda. Siempre húmeda. Entonces, jala, pero esto permanece constantemente mojado. Lo que necesitamos es un ambiente, no, lo que necesitamos no. En ese caso teníamos un cálido y seco. Muy bien. Ojo a esto. Si yo tengo una atmósfera, cálida y seca, ¿listo? Y tengo aquí agua disponible, quiere decir que el potencial de esta atmósfera para jalar agua es alto o bajo. Alto, alto. Es un potencial hídrico muy, muy alto. Es capaz de jalar mucha agua. Aquí el potencial es bajo porque no es capaz de albergar suficiente agua. Por lo tanto, a mí me interesa que mi atmósfera sea cálida y seca. ¿Dónde tenemos nosotros eso? En los desiertos. La Guajira, por ejemplo, ¿cierto? La Tatacoa, también. Santa Fe de Antioquia, también. ¿Cierto? Cálido y seco. ¿Listo? Bueno. Si yo tengo un ambiente cálido y seco, tengo espacio en la atmósfera para albergar agua en forma de vapor. ¿Listo? Muy bien. ¿Llueve mucho o qué? Bueno, entonces, para que haya una atmósfera cálida y seca, yo tengo que aumentar la temperatura. Tengo que aumentar la temperatura ¿para qué? Para que el aire se expanda, ¿correcto? Entonces, por eso simplemente, vamos a ver este moradito si sí funciona. Por eso es que nosotros tenemos, qué maravilla. Listo. Por eso es que nosotros tenemos estos sistemas de invernadero, pues hay otros invernaderos que ya están así, que los estamos haciendo así para cannabis. Listo. Listo. Bueno, un invernadero, otro invernadero. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos las camas, ¿correcto? Las camas. ¿Y aquí qué tenemos? Planticas. Recuerden esto, nosotros debemos garantizar que siempre el agua vaya en este sentido para que se evapore agua, listo, y forme más biomasa y se queden los nutrientes aquí. Muy bien, ya nosotros estamos claros en cómo medimos la cantidad de agua que hay en ¿dónde? En el suelo. La medimos con un tensiómetro y nuestro objetivo es que esté a capacidad de campo. Entonces, si yo quiero evaluar hacia dónde se está moviendo mi sistema,
¿qué tengo que medir? Ya medí el agua en el suelo. ¿Qué tengo que medir? ¿El agua en dónde? En la atmósfera. En la atmósfera, ¿cierto? Entonces, el, el potencial hídrico en el suelo depende del potencial matricial. Y ya dijimos que debería de estar entre menos 0.1 y menos 0.3 atmósferas, ¿correcto? Entonces ahí viene la pregunta, mierda, y entonces, ¿qué hago? ¿Hacia dónde se está moviendo mi sistema? ¿Qué tengo que hacer? Medir el potencial hídrico en la atmósfera. Entonces, el potencial hídrico en la atmósfera es igual a la constante universal de los gases por la temperatura en grados Kelvin sobre el volumen molar del agua por el logaritmo natural de la humedad relativa sobre 100. Ya. ¡Mierda! Entonces dice María Alejandra, mierda, ¿y yo a qué vine aquí? Por Dios, hombre, ¿qué es esto? Vea, vamos a ver, María Alejandra, que esta formulita se vuelve como la del potencial hídrico en el suelo. ¿Qué terminamos viendo con el potencial hídrico en el suelo? El potencial matricial. ¿Y cómo lo medimos? Con un tensiómetro. Porque el conocimiento, eso todo lo estudian las ciencias básicas, ¿cierto? La geología, la física, la química, pero recuerden que nosotros somos ciencias aplicadas. Nosotros no, pues nosotros es, vea, ¿eso para qué sirve? Eso es muy bonito y todo, y quita, pero ¿eso para qué sirve? Entonces van a ver que esto es muy simple, tan simple como esto, muchachos, vea. ¿Qué es R? Constante universal de los gases. O sea que es un valor predeterminado que se conoce. ¿Listo? ¿No lo tenemos que aprender? No, ya existe. ¿Quién lo inventó? Cualquier físico, no me acuerdo quién. Listo. El volumen molar del agua también es una constante que también ya está estudiada y descubierta. Listo, muy bien. ¿Cuánta agua cabe en un espacio? Eso es el volumen molar del agua. Muy bien. Entonces, ¿qué variables nos quedan por medir a nosotros como técnicos en campo? La temperatura y la humedad relativa. ¿Quién mide la temperatura y la humedad relativa? Un termohigrómetro, que también lo vende doctor Calderón. Ese doctor Calderón me iba a pagar a mí. Entonces, ¿yo qué hago? Yo coloco aquí un aparatico. ¿En dónde? Dentro del invernadero. Inclusive venden unos lataloggers, unos dataloggers pequeñitos que le van midiendo a usted la temperatura y la humedad y le almacena toda la información y le dice a qué horas del día y de la noche hay mayor temperatura, hay mayor humedad y todo ese cuento. Entonces eso es un cosito así, un datalogger. Pero entonces, a ver, este es un tensiómetro y este es un termohigrómetro. ¿Listo? ¿Qué nos interesa medir? Nos interesa medir la temperatura y la humedad relativa. Eso es lo único que nos interesa medir. Ah, bueno, y este tensiómetro. Entonces, ¿qué es que tenemos que estudiar agricultura de precisión? Y eso nos mete en una cantidad. Vea, esto es agricultura de precisión. Y esto lo conocemos hace rato. Lo que pasa es que no lo aplicamos, ¿correcto? Muy bien. No nos enseñan cómo tenemos que aplicarlo, pero agricultura de precisión ha existido toda la vida, ¿sí o no? Bueno, listo, muy sencillo. Entonces, yo, Jorgito, que va a ser el técnico de campo, el que va a tomar todos esos datos y graficarlos, simplemente todos los días va y coge el datalogger, lo mete en un computador, coja la información y la va acumulando. Tal día hizo tanta temperatura, listo, muy bien. Entonces, vamos a
bueno, listo. Entonces, para yo tomar determinaciones, bueno, y básicamente dentro del invernadero, yo para qué mido cómo está el agua en la atmósfera y cómo está el agua en el suelo. ¿Para qué? Para determinar las condiciones que siempre me favorecen el movimiento del agua desde el suelo hacia la atmósfera, y tomar decisiones. ¿Listo? ¿Qué persigo yo? ¿Cómo esté la atmósfera en este invernadero? ¿Cuáles son las condiciones que yo persigo? Que esté como cálido y seco y suelo a capacidad de campo. Así garantizo que siempre haya un flujo. ¿Correcto? ¿Listo? Entonces, muy sencillo. Vea. Muy sencillo. Vamos a ver. R es igual a 8.3. A ver, yo sí. 8.3 metros cúbicos por atmósfera sobre mol por grados Kelvin. Esa es la constante universal de los gases. Entonces, ¿cómo se come esto? Facilito. Jorgito, que es el encargado allá de las condiciones térmicas, encargado de las condiciones térmicas del invernadero. Esa a Perú le funcionó. Sí, no, está muy bien. Ese cargo es el nuevo cargo. Encargado de las condiciones térmicas del invernadero. ¿Dónde sale mejor líder? Líder. ¿Quieres ser líder? Listo. Líder de la medición de condiciones térmicas de los invernaderos. ¡Ah, qué belleza! ¡Qué belleza! Bueno, listo. Muy bien. Entonces vamos a hacer, porque esto tiene que ser práctico, tiene que haber un ejercicio práctico. Listo. Entonces, Jorgito cogió el data logger, listo, sacó los datos, y nos pasó el siguiente dato. Vea, más o menos en esta época, entonces, la temperatura en grados, grados Celsius. Grados Kelvin, muchachos, es grados Celsius más 273. Otra constante que tampoco nos tenemos que aprender. Listo. Entonces, Jorgito tomó los siguientes datos. La temperatura promedio fue de 15 grados. Tenía una humedad relativa del 95%. Y además tomó la tensión del suelo. ¿Con quién? Con un tensiómetro, y encontró que el potencial hídrico en el suelo era de menos 9.5 atmósferas. Listo. Entonces ese dato se lo pasó a Santiaguito, que es el líder de la activación de los sistemas de riego. Listo. Entonces usted debe tomar la determinación. ¿Qué hacer ahí? ¿Qué hacemos? Ahí mismo dicen, mierda, ¿y qué hacemos entonces ahí? Listo. Entonces hagamos esa operación. ¿Y qué es hacer esa operación, muchachos? Listo. Vamos a borrar aquí. Vamos a reemplazar. Necesitamos, para poder tomar esa decisión, necesitamos dos valores. Esos dos valores, ¿qué nos van a indicar? Hacia dónde se está moviendo el sistema. Hacia dónde se está moviendo el sistema. Entonces vamos aquí en el caso 1. Entonces, el potencial hídrico en el suelo ya nos lo dieron. Mide menos 9.5 atmósferas de presión. ¿Cierto? Eso es lo que nos dijeron. Listo. Ahora, ¿qué tenemos que hallar? El potencial hídrico en la atmósfera. Entonces simplemente reemplazamos aquí. Entonces es 8.3 metros cúbicos por atmósfera sobre moles por grados Kelvin. Sobre 18 metros
cúbicos por mol en el denominador que nos falta. Esto multiplica a grados Kelvin es igual a grados Celsius más 273, o sea 15. 15 más 273 son grados Kelvin. Y todo esto lo vamos a multiplicar por el logaritmo natural de, ¿cuánto era la humedad? 95. La humedad es 95% dividido 100. Quitémosle este por ciento porque por lo pusimos 100. 95 sobre 100. Vea, de una vez, muchachos, uno dice 95% de humedad, ¿es alta o baja? Alta. Y la temperatura es 15 grados Celsius. Es una atmósfera fría y húmeda. Uno ya va intuyendo y dice, mierda, esa atmósfera está cargada. ¿Qué más agua le vamos a meter? ¿Qué más agua le vamos a meter, cierto? Entonces, por favor, desarrollemos esta operación. Portemos. Sí. No, yo la tengo. Vayan haciéndola. Hagamos un break. Esto grabo una orinada. Formulita fácil. Listo. Ya. Entonces, facilito, vamos a desarrollar esta formulita. Entonces, yo ya la hice, muchachos, pero bueno, dejémosla aquí. Entonces, este primer factor, esta primera parte nos da 132, bueno, miren, ¿cómo sabemos que vamos bien? La presión la vamos a medir ¿en qué unidades? En atmósfera. Entonces cancelamos, vea, metro cúbico con metro cúbico, moles con moles, grados Kelvin con grados Kelvin, y finalmente nos quedó en atmósfera, o sea que vamos bien orientados, hasta ahí vamos bien orientados. Entonces 132.8 atmósferas, y esto que multiplica a el logaritmo natural de 0.95, porque 95 dividido 100 da 0.95. Y recuerden que todos los logaritmos naturales menores a 1 dan negativos. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí tenemos 132,8 atmósferas y el logaritmo natural de 0.95 es menos 0.5129. Total, esto nos da menos 6,8 atmósferas. ¿Qué quiere decir? El potencial hídrico atmosférico es de 0.68 atmósferas. Entonces, el líder de las variables, ¿cómo es que le dijimos? ¿Cuál es su cargo, Jorgito? ¿Cuál es que es su cargo? ¿Líder de variables qué? No, entonces usted qué es lo que va a hacer, pues. Bueno, como de las condiciones climáticas de temperatura. Entonces usted líder se lo pasó al otro líder, ¿sí o no? Como no podemos despedir a la gente, hay que crear puestos de trabajo. Entonces este líder se lo pasó a este otro líder. Este líder hizo este análisis y se lo pasó al otro líder, ya al ingeniero que va a tomar la decisión. Entonces el ingeniero tiene estas dos datos. Tiene el potencial hídrico en el suelo y el potencial hídrico atmosférico. Ahora sí, ¿qué hago? Esto lo que le está queriendo decir es que este potencial en la atmósfera mide menos 6.8 atmósferas.
Y este potencial en el suelo mide menos 9.5 atmósferas. Listo. ¿Podemos borrar a ese lado de allá? No. Después ven el video. Bueno. Este sí. Bueno. Lo primero, Jorgito, lo primero que tenemos que entender es, bueno, y entonces, ¿hacia dónde se está moviendo el sistema? Entonces, hagamos esta recta aquí. Listo, aquí está 0. ¿Cuál es el valor más cercano a 0? Menos 6.8 atmósferas. ¿Este es qué potencial? Este es el potencial hídrico de la atmósfera. ¿El otro es cuál? El menos 15 atmósferas. Este es el potencial hídrico. 9.5, perdón, era para ver si estaba atento. Menos 9.5, potencial hídrico en el suelo. Ya los ubiqué ahí, ya los ubiqué en la recta. Ahora la pregunta es, ¿hacia dónde se está moviendo ese sistema? De mayor a menor, o sea que este sistema no se está moviendo del suelo. Este sistema no se está moviendo del suelo a la atmósfera, sino que la atmósfera le está pasando humedad al suelo, o al menos del suelo a la atmósfera no está pasando agua, porque se está moviendo de la atmósfera al suelo. ¿Qué hago? Aumentar la temperatura. Si yo aumento la temperatura, ¿qué le pasa al aire? Se expande y este valor va a ser, ¿hacia dónde va a tender este valor? Hacia mayor valor, ¿sí o no? Entonces es una atmósfera mucho más seca y jala mucho más, ¿cierto? Bueno, ¿qué tendría que hacer yo ahí? ¿Tengo que revertir esto? No. ¿Sí o no? Este valor de 9.5 atmósferas, ¿en qué variable de humedad está? ¿En qué constante de humedad está? Ya casi se está acercando ¿a dónde? A punto de marchitez permanente. Total, ¿qué tengo que hacer con este valor? ¿Pasarlo para dónde? Para este lado. ¿Este lado cuál es? Menos 0.3 y menos 0.1. ¿Cómo paso este valor para acá? Regando. Listo. Muy bien. Y vamos a ver, entonces este es el primer caso. Cuando tengo una atmósfera, ¿cierto? Que no me está jalando agua, ¿cierto? No me está jalando agua. ¿Por qué? Bueno, espere que alguien dijo algo interesante. Leo, ¿qué dijiste vos? ¿Calentamos la atmósfera? Aumenta la temperatura. Bueno, listo. El líder del sistema de riego, ojo pues, el líder del sistema de riego dijo, venga, aumentemos la temperatura. Listo. Si aumentamos la temperatura aquí, ¿qué pasa? El aire se expande. Listo. La humedad baja, entonces ya puedo empezar a jalar. Perfecto. Ya solucioné el problema de pasar de jalar. Listo. Entonces yo caliento y bajo esta humedad relativa. ¿Dónde estaba? Por aquí. Bajo esa humedad relativa a un 50, un 60% y empiezo a jalar. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a jalar
O sea, si creo unas condiciones aquí óptimas para que el agua pase del suelo a la atmósfera, pero ¿cómo está el suelo, el agua en el suelo? Muy, muy retenida o retenida con mucha fuerza. Entonces yo ya organicé el ambiente, pero tengo que organizar el suelo. Entonces, aumento temperatura en el invernadero. ¿Cómo aumento temperatura? En una cubierta plástica, ¿cómo se aumenta generalmente la temperatura? Cerrando la... Cierro cortinas y prendo el sistema de riego. Creo una atmósfera cálida y seca con agua disponible en el suelo. Eso es una decisión que hay que tomar ahí. Muy bien. Vamos para el caso número 2. Otra vez el líder. Otra vez el líder le pasó los dos daticos. Mire, vea. Este es el caso 2. Temperatura 24 grados Celsius. Humedad relativa 65%. Potencial hídrico en el suelo menos 0.25 atmósferas. Vamos entonces a analizar qué pasa en este segundo caso. De una vez uno ya va mirando aquí. Una atmósfera cálida y seca. Con una humedad o con una constante de humedad en el suelo que está dentro de capacidad de campo, porque está entre -3 y menos 0.1, menos 0.3 y menos 0.1. Y usted la midió y está en menos 0.25, está en ese rango de capacidad de campo. Pero yo voy a analizar realmente hacia dónde se me está moviendo este sistema. Entonces lo mismo, venimos y reemplazamos. Entonces aquí es 8.3, entonces aquí son 24, vamos a poner este distinto, 24 más 273, allí no es 95 sino 65, listo, y las constantes son las mismas, por eso mire que se vuelve una cosa muy sencilla, es más, una tablita de Excel. Usted en una tablita de Excel mete las variables y simplemente pone a cambiar las constantes, perdón, y simplemente pone a cambiar las variables, que son humedad, temperatura y humedad. ¿Listo? Este resultado aquí nos da 136.95, 136.95 por el logaritmo natural de 0.65, de 0.65, correcto. Este valor de acá nos da 136,95 por el logaritmo natural de menos 0.4307. Y el valor final de la atmósfera nos dio menos 5898. Listo. Ya lo pueden ahí copiar. Entonces, el potencial en la atmósfera nos dio menos 58.98 atmósferas y el potencial en el suelo 0.25.
Esos son los datos que uno alimentando el programita de Excel, ahí mismo solo le saca el dato. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Venirnos ¿a dónde? A la recta. ¿Listo? Entonces, en este segundo caso vamos a hacerlo acá. Miren qué belleza este caso. Aquí tenemos el 0. Aquí tenemos menos punto 1. Ah, bueno, él está en ¿cuánto? En menos punto 25. Este es el potencial hídrico en el suelo. Y por aquí está menos 58.98. Y este es potencial hídrico en la atmósfera. ¿Hacia dónde se está moviendo el sistema? Del suelo a la atmósfera. Es decir, esto es lo que andamos buscando, ¿cierto? Que el agua se mueva del suelo a la atmósfera a través de los potenciales, ¿cierto? Entonces, aquí vamos concluyendo. Entonces, ¿cuál es el sistema ideal para producir? Un ambiente, una atmósfera cálida y seca y un suelo a capacidad de campo. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Listo, Santiago? Y en el anterior era al revés, se estaba moviendo de la atmósfera al suelo. Al menos no se estaba moviendo del suelo a la atmósfera. Al menos, ¿cierto? Es posible que las plantas empiecen a deshidratar. ¿Y por qué es que una planta se deshidrate? Que precisamente el suelo está jalando, tiene tanta fuerza para jalar agua que es capaz de sacarla de las raíces de la planta y la planta se va deshidratando. Y empiezan a concentrarse en esas sales alrededor de los pelos absorbentes y la planta a tratar de defenderse disolviendo eso, pierde agua, se deshidrata y se murió la plantica. Punto de marchitez permanente. Entonces miren. No puede suceder el caso anterior, pues que la atmósfera esté como tan jalando tanto que se... Ah, no, claro, mira, esto es un valor muy alto. Esto es un valor muy alto. Si usted se descuida y su jefe de riego se salió de capacidad de campo, ¿cierto? Mire, ¿qué pasaría? Muy interesante esa pregunta, Miguel. Vea, ¿qué pasaría si usted tiene estas condiciones atmosféricas? ¿Sí o no? Por ejemplo, un lunes festivo, que todo el mundo salió desde el sábado, se enfurruscó, se tomó las polas para llegar a capacidad de prendidez. Y no fue el del riego. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, muchachos, si esto está, por ejemplo, a menos 16 atmósferas? Y en el suelo, ¿cierto? Y la atmósfera sigue estando a menos 58.98. Claro, el sistema se está moviendo en este sentido. El sistema también se está moviendo en este sentido, pero ¿bajo qué condiciones? Un suelo seco, o sea, más allá del punto de marchitez permanente. ¿Listo? Quiere decir que no hay agua disponible en el suelo, ¿cierto? No hay agua fácilmente disponible en el suelo y la atmósfera está jalando cada vez más. ¿De dónde va a pasar esa agua? La que va a perder la planta por sus pelos absorbentes y por raíces, y por eso empieza el marchitamiento. ¿Por los estomas también? Claro, por los estomas pues perderá la que tiene ahí en el flujo, ¿cierto? Lo que pasa es que después vamos a ver que es un asunto muy bonito, que la planta también se defiende, y es que la planta tiene aquí un estoma, ¿listo? Las células oclusivas, ¿listo? Y el ostiolo aquí. Y aquí tiene unos sensores en los pelos absorbentes que miden exactamente, es como si fuera un tensiómetro, que miden la tensión del agua, ¿listo? Entonces cuando la tensión del agua aquí va siendo muy fuerte, es decir, cuando la planta sensa que ya está siendo muy difícil jalar esa agua, ¿cierto? Se activa una señal
que viene aquí al estómago y le dice, hey hermano, no hay agua, no hay agua, ciérrese. Y él se cierra, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Vamos a ver en suelos 2, que es que la apertura y el cierre de estomas depende de la concentración de sales que hay adentro o fuera de las células oclusivas. Entonces, por ejemplo, hay sodio y hay potasio. Si hay un déficit de potasio, por ejemplo, y la planta no cierra el estómago, se le queda abiertico y la planta se deshidrata. Eso lo vamos a hacer en nutrición. Entonces si sensa esta tensión, ¿cierto? Pero no hay cómo cerrar esos estomas, la planta se deshidrata. Ahora, él puede cerrar estomas y no evapotranspirar más, pero empiezan a aumentarse en las sales aquí alrededor de la planta, de los pelos absorbentes, empieza a funcionar el potencial hídrico al revés y entonces la planta empieza a perder el agua por los pelos absorbentes y se marchita. Entonces, ¿existe algún rango para el potencial de la atmósfera? Pues por ejemplo, si está muy negativo, está muy a la izquierda, pero yo le sigo garantizando el potencial del suelo que se mantiene en capacidad de campo. Gol. No importa. O sea, ese es el sistema ideal, ¿cierto? Ahora, depende de la especie, porque esto no es tampoco un sistema que funcione 100% siempre así. Hay un momento en que la planta se satura y dice, no, ya no, pues yo ya tengo suficiente, espere, yo hago mis funciones metabólicas y vuelvo y arranco, ¿cierto? Pero es un sistema ideal, ¿cierto? Además, por otra cosa que debemos de mencionar, aunque no es de suelos, pero debemos de mencionar, recuerden que yo les decía, para que haya enfermedad se necesitan 3 variables fundamentales, además del inóculo, pues la esporita del hongo tiene que estar, pero tiene que haber temperatura, luz y humedad, ¿cierto? Si usted mantiene un ambiente cálido, tiene temperatura, luz, pero si lo mantiene seco, hay menos posibilidad de que la esporita germine y le haga un daño a la planta, porque siempre germinan en las hojas o algo así. Entonces, además pues de que se aumenta la biomasa por el flujo continuo de nutrientes, las pérdidas son menores porque en un ambiente seco la incidencia de enfermedades es menor, se nos disparan las plagas, no hay una felicidad completa, pero la incidencia de enfermedades es mucho menor en un ambiente seco que en un ambiente húmedo. Entonces, claro, lo ideal sería mantener estas condiciones, esto es lo ideal, vea, esto es lo ideal. Entonces hay veces que uno le pregunta a unos magos, ve, ¿cuál es la temperatura y la humedad relativa ideal para esos cultivos? 24 grados Celsius y humedad relativa del 65%. ¿Y de dónde sacaron eso? No, simplemente uno hace estos cuadritos y dice, vea, esto por ejemplo, ahora hay también algo de fisiología que es la tensión cinemática, es decir, que el profesor Hugo Restrepo andaba encarretado midiendo eso, y es el flujo de agua cuando el potencial atmosférico es mayor que el potencial hídrico, siempre es en este sentido. Pero entre más cerca estén ambos potenciales, la tensión en el xilema es menor, porque hay mucha agua empujando cerquita. Pero entre más se vayan separando los potenciales, ¿cierto? La distancia y la tensión aquí es mucho mayor, ¿cierto? Y resulta que hay unas tensiones cinemáticas que son óptimas para unos cultivos y para otras distinto. Por ejemplo, la fructificación de los árboles es una respuesta al estrés hídrico por falta de agua, ¿cierto? Entonces, una señal, ¿cierto?, para que la planta empiece a florecer, ¿cierto?, y a fructificar es la tensión cinemática. Es decir, usted está boleando nutrientes constantemente en una condición óptima,
¿Listo? ¿Y cuál es una condición óptima? Una atmósfera seca y siempre agua disponible. Entonces la planta acumula y acumula y acumula y acumula biomasa. Pero esa distancia empieza a separarse y la tensión empieza a aumentar. ¿Y esa tensión qué indica? Que se están disminuyendo los nutrientes en el agua. Entonces la planta ¿qué hace? ¿Qué hace un ser vivo cuando empieza a tener condiciones de no favorabilidad a reproducirse? Entonces esa es como una señal que tiene la planta de tensión cinemática para empezar su proceso de fructificación y de perpetuar la especie, ¿cierto? Muy bien, entonces esa era una aplicación de cómo conocer y entender por qué las producciones bajo cubiertas plásticas son mucho mayores que las producciones en cielo abierto y cómo las constantes de humedad que nos determinan los potenciales hídricos en el suelo y en la atmósfera hay que medirlas y hay que tomar esas determinaciones. ¿Y esto qué es? Agricultura de precisión. Ya que le queda a uno que un cultivo o que una empresa tenga ese potencial económico para hacer este tipo de cosas y censar, ¿cierto? Y censar lo que decía Santiago, es que yo puedo tener una hectárea y yo puedo tener aquí un área con un contenido de materia orgánica diferente a un área de aquí, entonces el comportamiento es distinto. Pero ¿qué nos toca? Hacer unas mediciones que tampoco son eternas, ¿cierto? Y mapear y decir, va, cuando yo tengo estos contenidos de arcilla y estos contenidos de materia orgánica, la frecuencia de riego es 5 ciclos al día y tenemos que aplicar 2 litros. Con 2 litros llegamos a capacidad de campo y listo. Perfecto, muchas gracias. Bueno. ¿Cómo miden esa tensión cinemática? El profesor Hugo estaba metido en ese cuento, hermano, eso metía...